quiero meditar en el séptimo fruto del Espíritu Santo. Y leo para el efecto en Gálatas capítulo 5, el verso 22 y el verso 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El término fe en esta lista de el fruto del Espíritu Santo, como está empleado en esta escritura, en esta lista de virtudes que el Espíritu Santo otorga al creyente, dice fe. Y no es la fe para salvación, aquí denota fidelidad. Fidelidad como un rasgo, escuche esto, fundamental del carácter cristiano, especialmente en la relación con el prójimo, en relación con otros cristianos. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 13 y el verso 7, que el amor todo lo sufre, y fíjese lo que dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, la fidelidad tiene que ver con el carácter en esa interrelación con los demás. Aun cuando por parte de los otros las circunstancias se tornen adversas y duras. El cristiano siempre es digno de confianza, siempre es fiable porque es fiel. La fidelidad del cristiano tiene que ver sobre todo en esa relación estrecha e ininterrumpida que goza con el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 2 y el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y le dice, sé fiel. La pregunta sería, ¿fiel a qué o fiel a quién? Sé fiel es al Señor, hasta la muerte. Sé fiel, si el Señor lo está diciendo, Él dice, sé fiel a mí hasta la muerte, y yo, con esa fidelidad a mí, yo te daré la corona de la vida. Veamos este término en el tema que estoy tratando, en tres aplicaciones distintas, y una cuarta en cuanto a la practicidad del cristiano de esa fidelidad. En primer lugar, la fidelidad de Dios el Padre. Dios es fiel. La naturaleza de Dios es perfecta, es verdadero. El profeta Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En Él, en Dios, no existe ni sombra de variación. Es inmutable, no cambia. Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 17, nos da este detalle. Escuche, toda buena dádiva y todo don perfecto
Fíjese, todo. Desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual, en Dios, no hay mudanza, no se muda, ni sombra de variación en lo más mínimo. Su perfección exige tal firmeza de carácter que nunca se retracta, nunca se arrepiente. En el primer libro de Samuel, capítulo 15 y el verso 29, dice así: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque, y esto es lamentable, porque no es hombre para que se arrepienta. Los seres humanos somos dados a cambiar casi siempre. Dios no puede negarse a sí mismo. Todo puede cambiar, todo puede evolucionar o perfeccionarse, pero Él siempre es el mismo, siempre será el mismo. En el Salmo 90 y el verso 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, escuche esto, tú eres Dios. Entonces, Dios es digno, escúcheme, Dios es digno de toda confianza. La fidelidad de Dios, el Padre, en el llamamiento que nos hizo, Él es fiel en ese llamamiento. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. En segundo lugar, la fidelidad de Dios, el Padre, en el perdón de los pecados en nuestra confesión. En 1 de Juan 1:9 dice: Él es fiel, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si Él lo ha prometido, Él lo cumple. En tercer lugar, la fidelidad de Dios, el Padre, en el cumplimiento de su palabra. Dice de este modo en Apocalipsis 21, el verso 5 y también en el 22:6. Estas palabras, escuche esto, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, esto dice Juan: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. La fidelidad de Dios el Padre en darnos una salida en la tentación, ese enorme favor que me hace a mí y le hace a usted cuando somos tentados. En primera carta a los Corintios 10:13 dice: pero fiel es Dios, Él nunca abandonará a sus hijos. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Yo confío, usted debe confiar que en cada tentación saldrá victorioso, porque Dios siempre le estará mostrando la puerta de salida. En segundo lugar, la fidelidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, no está sujeto al cambio. Su fidelidad se mantiene inalterable porque Dios no cambia. Esto dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Él, hablando del Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si Dios no cambia, Él es la imagen, Él tampoco cambia. La fidelidad del Señor Jesucristo la demostró fehacientemente allí en el Getsemaní, horas antes de su sacrificio por la humanidad. Esto nos narra el evangelista Mateo en el capítulo 26, el verso 39, el verso 42 y el verso 44 lo leo de este modo. Yendo el Señor Jesús un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Yo he leído esta oración del Señor y me conmueve. Padre mío, decía él, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue
de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Él es el mismo, siempre el mismo. Todo puede cambiar, evolucionar o perfeccionarse. Él siempre es el mismo, siempre será el mismo. En Hebreos 13:8 dice Jesucristo, el Mesías, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Cristo es digno de toda confianza. La fidelidad del Señor Jesucristo para guardarnos del mal. En 2 de los Tesalonicenses, el verso 3, capítulo 3 y el verso 3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¡Qué bendición enorme! La fidelidad del Señor Jesucristo para haber cumplido lo que le encomendó el Padre. En Hebreos 3, 1 y 2 dice, Cristo Jesús, el Mesías, el cual es fiel al que le constituyó. La fidelidad del Señor Jesucristo para ser fiel aún en nuestra infidelidad. Tremendo esto. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, mire, qué bendición. Él permanece fiel. Jesucristo no cambia. En tercer lugar, la fidelidad del cristiano. No podría ser menos el cristiano en Cristo Jesús. Somos imitadores de Dios. En Efesios 5:1 dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta es la obligación que cada cristiano se antepone ser como Él, ser como Cristo, hacer como Él hizo. Es el desafío que Él nos impone sin ambigüedades. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Resuena vibrante en el seno del alma de todo agobiado cristiano la penetrante y amorosa voz de Jesucristo llamándonos al apacible descanso del aprendizaje de su carácter, a echar nuestra pesada carga de pecado sobre Él y llevar su yugo, que es fácil, y su carga ligera. Fíjese cómo Él nos invita a usted y a mí en el Evangelio de Mateo 11, 28 y 29 está registrada esta expresión. Venid a mí. Escuche esto. Venid a mí. Usted y yo. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escuche esto. Aprended de mí. ¿Qué aprendemos de Él? Que soy manso y humilde de corazón. El resultado, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así, si aprendemos de Él, proyectaremos su imagen en todo el accionar del día a día, al aprender de Él momento a momento. Proyectamos al mundo su imagen en cada una de nuestras acciones, hora a hora, momento a momento. Fíjese lo que dice en primera carta de Juan, capítulo 4 y el verso 17, en la tercera parte. Pues como Él es, como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. De este temple resultará que cuando Él venga, nos encontrará así como Él quiere. Hermanos, debemos ser dignos de confianza. Usted debe ser digno de confianza. Yo debo ser digno de confianza. La fidelidad al cristiano en la administración del ministerio. Se le pide fidelidad. Fíjese en 1 Corintios 4:2. Se requiere, es urgente. Este es el requerimiento. Se reclama de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad del cristiano en la enseñanza de la palabra.
cuánta necesidad de personas fieles a este libro, a esta palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:2 dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad del cristiano en toda la vida de fe, en todo momento. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Esta es la demanda. Todo cristiano debe ser fiel, digno de toda confianza. Veamos por último ejemplos de cristianos fieles en el ministerio que nos presenta la Sagrada Escritura. El primero está Timoteo. En 1 Corintios 4:17 se dice de él, por esto mismo os he enviado, Pablo le dice esto a los hermanos en Éfeso, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel del Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo entonces era digno de confianza. Timoteo, fiel. Tíquico. Dice Pablo en Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y fíjese, y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era digno de toda la confianza del apóstol Pablo y de la iglesia. Epafras, en Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel, escuche esto, un fiel ministro de Cristo para vosotros. Cuánta necesidad tenemos de ministros fieles al estilo de Epafras. Ahora fíjese lo que dice de Onésimo en Colosenses 4:9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo era digno de confianza. Se habla también de Silvano. Esto dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 y el verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por el hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano era digno de confianza, de la confianza del apóstol Pedro. Gallo, a este le escribe el apóstol Juan. En 3 de Juan 1:5 dice, amado, escuche esto, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¡Qué tremendo! Gallo era digno de confianza. Que se diga también de nosotros. Ponga el nombre suyo. Su nombre, diga su nombre, digno de toda confianza, como Pablo dice de Tíquico, como Pablo dice de Timoteo, de Epafras, etc. Digno de toda confianza. La fidelidad, por lo tanto, es producto de esa relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. No es producto del carácter, no es producto del temperamento humano, lo demuestran allí. Nadie puede ser fiable. Nadie puede ser digno de confianza si no ha hecho al Señor Jesucristo el dueño y salvador de su vida. A sus hijos Dios envió el Espíritu Santo para equiparlos en todo, hasta para ser dignos de toda confianza. Nunca digas, hasta el justo peca en arca abierta. Así dicen mucha gente. Lo correcto es, ni en arca abierta el justo peca. Es digno de toda confianza. Amigo, ¿cuánta confianza se puede poner en ti, en tus manos? ¿Cuánta confianza se puede poner en ti, en tu mente
que se te cuenta un secreto, que se te cuenta una cosa muy íntima. ¿Cuánta confianza hay en ti para que se te dé la libertad de salir con una señorita? ¿Cuánta confianza hay en ti que se te dé la confianza para salir con un joven? ¿Cuánta fidelidad está en ti para confiarse en ti algunos valores? Vamos, fidelidad. Tú la tienes. Si tienes a Jesucristo como el Salvador de tu vida, tienes al Espíritu Santo. Y solo tienes que darle al Espíritu Santo el espacio necesario para que aplique este fruto. Digámoselo tú y yo en una oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este término de tu palabra, que no es simplemente una confianza esporádica en esta y en estas otras cosas, sino en todas las cosas. Y que en más de una ocasión he sido yo avergonzado porque no se ha podido confiar en mí. He divulgado, ¿acaso? He sustraído, tal vez. Me he irritado contra alguien. No soy digno de confianza. O he olvidado hacer. Incumplí una tarea. Me detuve. No lo hice. No he continuado. Señor, yo necesito fidelidad. Pero no simplemente fidelidad, sino al Espíritu Santo, que imponga en mí ese fruto. Hermano, hizo esta oración. Vamos, no se detenga. Dele al Espíritu Santo toda la apertura en su vida. Que Dios te bendiga.